del maestro Saúl Baños, quien ya también se encuentra con nosotros, y también del artículo Comadres, una lucha histórica en el límite del olvido, del autor, del maestro Óscar Campos, quien también tenemos el gusto que nos acompañe en esta tarde. Y pues en esto mencionarles que es una iniciativa, por supuesto, la revista, desde la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización a través del Centro de Investigación de esta Casa de Estudios Superiores, por aportar el conocimiento, por supuesto, en diferentes temáticas y con la participación de docentes, investigadores e investigadores también, que están, por supuesto, contribuyendo al conocimiento de diferentes temas y de interés público. En este momento quiero ceder la palabra al doctor Heriberto Erquici, quien es director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica de El Salvador, quien va a brindar una cordial bienvenida también y agradecerles, por supuesto, a los que se están incorporando. Doctor, lo escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer y un gusto, por supuesto, encontrarnos en este espacio virtual en donde vamos a presentar, ya lo decía nuestra antecesora, ya lo decía, vamos a presentar dos artículos de varios artículos que hay en cada una de las revistas, de la número 6 y la número 7 de las revistas, una de 2024 y la otra, la número 7 de 2025. Es para nosotros, desde el Centro de Investigación, muy importante tener esta revista, la cual se denomina Ciencias Sociales y Humanidades, y que se encuentra totalmente en línea. Ustedes la pueden encontrar en el repositorio, en nuestra página, en la página web de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Ahí pueden encontrar los números de la 1 a la 8, que son las que están ya dispuestas para todo el público. Y quiero en ese sentido pues dar la bienvenida al maestro Saúl Baños, quien nos acompañará con el artículo que él publicó en esta revista número 6, el cual se denomina La Educación para la Paz en El Salvador durante el periodo de los posacuerdos. Y también siempre como siguiendo la misma línea de cultura de paz y de memoria, y también que tienen que ver con el pasado reciente de El Salvador, el artículo del maestro Óscar Campos, colega historiador y amigo, que se denomina Comadres, una lucha histórica en el límite del olvido, ¿verdad? Estos dos artículos serán expuestos por cada uno de los profesionales investigadores en este espacio. Y como les digo, refieren a un artículo dentro de varios artículos que tiene cada uno de estos números de la revista. Les invito a poder acceder a la revista. Ya por ahí estaremos colgando el link de la revista para que ustedes puedan ver también otros artículos de interés que nosotros traemos a cuenta y mostramos en este espacio. Así que muchas gracias, muy amable, y sean bienvenidos a este espacio de su Universidad Pedagógica de El Salvador. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esas palabras de bienvenida. Y como ya lo mencionaba, pues ya tenemos a nuestros autores de estos artículos con nosotros. Y en este momento, pues quiero darles algunas indicaciones, que por favor mantengan su micrófono apagado y la cámara mientras estén interviniendo los autores. Sin embargo, en este momento sí les quiero solicitar que puedan encenderla para tomar una captura de este momento, de esta sesión, y todos los que podamos participar, todos los que estamos en este momento, si lo pueden hacer, los que puedan hacerlo, pues bienvenidos. Y también ya estamos con los autores para que podamos tomar una captura de pantalla. Agradecerles a los que puedan encender su cámara. Vamos a dar un espacio también para que podamos tomar una captura, y yo les avisaría para que puedan ver al frente de su cámara si alguien más se va a unir. Gracias, Daniel. Gracias por su cámara también. Brenda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, si no se va a sumar nadie más, pues vamos a hacer en este momento una captura de pantalla, así que para que puedan ver el frente de sus cámaras.
Vamos en 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias. Y vamos a continuar con la presentación de la revista de Ciencias Sociales y Humanidades en la edición número 6 y número 7. Y como ya mencionaba el doctor, pues es una recopilación de varios artículos. Sin embargo, en este momento le vamos a ceder el espacio al maestro Saúl Baños, quien quiero leer una breve semblanza para que conozcamos un poco sobre su perfil profesional. Comentarles que el maestro Saúl Antonio Baños, él es abogado y notario salvadoreño, profesor en literatura, licenciado en orientación profesional, es maestro en administración de la educación, también es maestro en políticas para la prevención de la violencia y la cultura de paz, es egresado del doctorado en educación, cultura de paz y derechos humanos, ha ejercido la docencia universitaria por más de 20 años, fue director ejecutivo de FESPAD, donde laboró por más de 25 años. Comentarles también que fue procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos de la Facultad de Humanos de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UPED y durante su trayectoria ha investigado, coordinado y publicado diversos documentos entre informes y artículos académicos. Así que dejamos con ustedes al maestro Baños para que pueda desarrollar su artículo, La educación para la paz en El Salvador durante el periodo de los posacuerdos. Bienvenido, maestro, lo escuchamos. Buenas tardes a todos y todas las personas presentes en este evento. Agradezco a la Universidad Pedagógica de El Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio, particularmente al Centro de Investigación de la Universidad, a su director, al doctor Heriberto Urquiza, a su equipo de trabajo. Agradezco también a todas las personas presentes. Para mí es un honor poder presentar el trabajo que hemos realizado con un aporte denominado La educación para la paz en El Salvador durante el periodo de los posacuerdos. Tengo 25 minutos para hacer la presentación, pero yo quiero iniciar agregando a mi breve hoja de vida que han hecho lectura, de que me honro ser también estudiante de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y por tanto, desde ya por 1996 conozco a la Universidad Pedagógica de El Salvador y por lo tanto también conocí a sus fundadores, conozco su marco axiológico, es decir, el sistema de valores, y dentro de ellos destaco el humanismo que se tiene acá en la universidad. Y menciono esto porque la Universidad Pedagógica de El Salvador es la única universidad en El Salvador, de todas las que existen, que trata de dar cumplimiento a la construcción de una cultura de paz acá en el país. Tenemos la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, la reforma constitucional que fue producto de la firma de esos acuerdos, y se ha pedido a todas las instituciones de todos los niveles, no se diga del nivel superior, que fomenten la cultura de paz. ¿Y cómo es que la Universidad Pedagógica trata de cumplir con ese cometido? Pues todas las carreras que se imparten en la Universidad Pedagógica de El Salvador tienen como requisito indispensable cursar la asignatura de Derechos Humanos. Incluso las universidades de acá del país que tienen la licenciatura en Ciencias Jurídicas, no todas tienen dentro de su malla curricular la materia de derechos humanos. Eso no contribuye a la construcción de una cultura de paz. De tal manera que el perfil que la Universidad Pedagógica busca lograr con sus estudiantes cuando ya son profesionales es que lleven dentro de sí esa connotación humanista y que sean también gestores de cultura de paz. Eso es de la formación. Pero también en la investigación se nos invita a que seamos productores de pensamiento, de teoría,
sobre la construcción de cultura de paz que tanto necesita El Salvador. De tal manera de que este pequeño aporte que me han permitido elaborar en la universidad y que hoy se publica en la revista de Ciencias Sociales y Humanidades es una contribución a esos propósitos que la universidad se traza. Además, la socialización y dar a conocer esos artículos, esas producciones que nosotros tenemos. Y justamente este evento lo reconozco como tal porque es un esfuerzo para socializar ese conocimiento, esos esfuerzos que nosotros hacemos desde la academia para construir un mejor país, construir una sociedad mucho más tolerante de la que tenemos, para construir ese concepto que se conoce como cultura de paz. Y por supuesto, la educación es un pilar fundamental para que eso se pueda dar. Así que voy a proceder a hacer mi pequeña presentación. Posiblemente habrán algunas preguntas al final, pero las vamos a dejar para ese espacio. Bien, vamos a hablar primeramente del contexto, de cómo es que nosotros elaboramos este trabajo, este aporte teórico. Como he dicho, se denomina el artículo La educación para la paz en El Salvador durante el periodo de los posacuerdos. Hay una línea de tiempo y el parteaguas es justamente la firma de los acuerdos de paz que se dieron en Chapultepec, México, en 1992. Y desde entonces es que El Salvador transita de un periodo de conflicto armado que dura 12 años, se da la firma de los acuerdos de paz entre el FMLN y el gobierno de El Salvador y se establecen algunas reglas para el establecimiento de una nueva etapa en El Salvador. Se inicia un programa de reconstrucción nacional y se piensa que El Salvador debe de transitar hacia un Estado democrático y hacia una cultura de paz. Ese Estado democrático tiene que ver con cómo se distribuye el poder. Y eso pasa también porque se establezcan reglas claras. Por eso se reforma la Constitución, también se aprueban algunos tratados internacionales y se modifica a través de la Asamblea Legislativa el conjunto de normativa jurídica que va a transitar o va a permitir transitar hacia ese Estado democrático. Eso también pasa porque se dejen de lado o queden en el pasado algunas prácticas que ya no se deberían de seguir dando. Por ejemplo, la forma en que se eligen a los funcionarios, porque antes de la firma de los acuerdos de paz había bastante opacidad en los procesos eleccionarios para elegir presidente de la República, los representantes en las magistraturas de altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, jueces, magistrados y así todos los funcionarios de las instituciones. También se da mayor participación o mayor espacio de participación a personas que aspiran a ser diputados y diputadas. Entonces se busca y se adoptan nuevos conceptos como transparencia, participación ciudadana, etc. Pero también hay una búsqueda de mejora en cómo se maneja la distribución del recurso financiero en el Estado. Porque también antes de la firma de los acuerdos de paz había una opacidad en el uso de los fondos públicos. Y se supone que con el cambio institucional, con el cambio normativo, se va a tener una mejora en la construcción de esa cultura de paz. Se inicia un programa de reconstrucción nacional, no solo que persigue la reconstrucción de obra física que fue destruida durante el conflicto armado, eso pasa por mejorar puertos, vías de comunicación terrestre, marítima, aérea incluso, entre otro tipo de infraestructura. Dentro de ellas, la construcción de escuelas,
de la mejora de la universidad pública, que es la Universidad de El Salvador. Como un tercer elemento del contexto, tenemos el rol que jugaron instituciones de los sistemas de protección de los derechos humanos. La UNESCO, el Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, tuvo un rol determinante en ese nuevo escenario que se tenía acá en el país. La UNESCO establece una declaratoria que plantea el tema de cultura de paz y únicamente tenía nueve artículos y hacía mucho énfasis en el tema de la educación. Acá debo decir una precisión. Resulta que El Salvador, imaginémonos El Salvador y el mundo allá por 1992, en donde no teníamos la tecnología que ahora tenemos, ni las comunicaciones eran tan rápidas y expeditas. Sucedía que el tema de cultura de paz era un concepto relativamente nuevo. Si bien es cierto, el mundo ha tenido muchas guerras, el concepto como tal de cultura de paz era nuevo. Y El Salvador se adentraba en un proceso de implementación de los acuerdos de paz. Entonces se adopta a través de la UNESCO ese concepto de cultura de paz. Pero las lecturas que he realizado para hacer este trabajo de investigación me ha llegado a concluir que muy poco se dominaba el concepto como tal. ¿Por qué? Porque había muy poca teoría construida para tal efecto, porque el concepto era nuevo. Y también la aplicación de ese concepto teórico a una práctica real, como era la de El Salvador, únicamente tuvo una adopción discursiva, es decir, que los funcionarios del momento hablaban de cultura de paz, pero lo entendían muy poco, y aparte de entenderlo, lo aplicaban muy poco. De tal manera de que en ese contexto se concibió que la paz no debía ser únicamente el silencio de las armas, que si bien es cierto se logró con la firma de los acuerdos de paz, se debía entender como un proceso educativo y cultural profundo. La UNESCO, ustedes ya deben de saber eso, acuñó en algún momento de su existencia el qué debe de entenderse por cultura, y la UNESCO plantea que cultura es todo lo que el hombre y la mujer hacen, es decir, toda la actividad humana es cultura. Y en materia de cultura de paz, todas aquellas acciones que el hombre y las mujeres deban hacer para preservar, para buscar y mantener la paz, es cultura de paz. Y tiene dos vehículos fundamentales. Uno es la misma cultura, es decir, todo lo que el hombre y la mujer hacen, y también el aspecto educativo, es decir, la educación. Y en materia de educación tenemos que subdividirla. Entendemos la educación como una actividad humana que puede ser educación formal, que es la que se da a través de instituciones establecidas y que acreditan títulos luego de haber pasado un proceso sistemático, ordenado y que acredita como tal. Pero también tenemos una educación no formal, que puede ser sistemática, ordenada, pero que no habilita y que no otorga títulos. Esa es la diferencia entre educación formal y la educación no formal. Pero además está la educación informal, que esa está basada en las relaciones, como su nombre lo dice, informales, es decir, en lo cotidiano de la vida misma. Y ahí justamente es donde está el aspecto cultural. De tal manera que los tres aspectos son fundamentales para la construcción de una cultura de paz. Pero para efectos de delimitación teórica, conceptual, este artículo que yo he escrito hace más énfasis en la educación formal como tal, es decir, a otro término que acuño, que no es mío por supuesto, sino que lo tomo de la teoría, que se llama pedagogía para la paz. La pedagogía para la paz es un esfuerzo que dentro de la educación formal se trabaja de manera intencionada para la búsqueda de la paz.
Luego de haber establecido el contexto, pasamos a hablar un poco sobre el problema central que identifica el artículo. Este artículo que hemos escrito se dio a través de una pregunta base, que es la siguiente: ¿ha contribuido las reformas educativas establecidas entre 1995 y 2024 a establecer una cultura de paz duradera en El Salvador? Es una interrogante que nos planteamos al momento de hacer esta investigación. ¿Por qué 1995? Si ya dije que la firma de los acuerdos de paz fue desde 1992. Lo que ocurre, y más adelante lo voy a desarrollar, es que se dio una reforma educativa. Ya manifesté yo que El Salvador, cuando transita de la guerra a la paz, cambia su andamiaje jurídico. Y en materia de ley educativa se dan nuevas leyes. Y también en materia de política pública. Y en 1995 es cuando se da la primera reforma educativa en la etapa postconflicto. Entonces, hoy nos debatimos a prácticamente 34 años de la firma de los acuerdos de paz en si hay o hubo un aporte sustantivo de parte de la educación o la pedagogía para la paz en la construcción del país que tenemos hoy en día. Y así, nosotros escucharemos en la actualidad, pese a que han transcurrido más de 30 días, dos posturas. Una posición A, que se refiere y que sostiene que no hay cultura de paz aceptable, porque existen altas tasas de homicidios y violencia estructural. Y también, permítanme un momentito. Ya volví. Y una posición B que plantea que sí se logró un nivel básico que permitió el fin del conflicto armado y cierta gobernabilidad. Ahí se debate la sociedad en esas dos posturas. Cualquiera de ustedes pendulará en una u otra. Y eso es lo que busca indagar este artículo, esta investigación. Saber, después de aplicar un método científico, determinar si el péndulo gravita más en la postura o la posición A, en donde se sostiene que no hay cultura de paz aceptable a más de 30 años acá en el país, o la posición B, que sostiene que sí se logró un nivel básico que permitió el fin del conflicto armado y cierto nivel de gobernabilidad. Al final, por supuesto, después de mi presentación, y espero que tengan la oportunidad de leer el artículo, ya lo mencionó el doctor Erquicia, está en el repositorio de la universidad, ustedes puedan también sacar sus propias conclusiones y ya sea posicionarse en A o posicionarse en B. Ahora vamos a tratar de desarrollar algunos conceptos básicos. El artículo investigativo que presento desarrolla algunos conceptos básicos. Uno, ¿qué es eso de cultura de paz? Otro es pedagogía para la paz. Otro, el tema de violencia. Y otro, el tema de conflictividad. Esos cuatro conceptos son elementales para entender el fenómeno de la cultura de paz. Por cuestión de tiempo, no voy a desarrollarlos todos, pero me voy a referir a lo que es cultura de paz desde la educación. Hablar de cultura de paz implica hablar de valores, implica esfuerzos por formar un ciudadano libre, implica formar
ciudadanos y sociedades justas, implica fortalecer los modelos democráticos, implica también fortalecer la enseñanza y la práctica de derechos humanos que nos lleven a una práctica tolerante. En la medida en que las sociedades son tolerantes, construyen o están más cerca de construir un proceso de cultura de paz. Todos estos valores forman un sistema axiológico, un sistema de valores sociales. Por supuesto que la sociedad salvadoreña tiene una forma de desarrollar estos valores. Ustedes me dirán, miren, la sociedad salvadoreña es muy violenta y por lo tanto se aleja de ese sistema de valores. Podríamos hacer esa conclusión. También la cultura de paz implica educación, ya decía yo, pedagogía para la paz. No se limita, como ya dije, a educación formal, sino que también tiene que ver la educación no formal y la educación informal. Y verlo de esa manera integralmente es lo correcto, sería lo correcto. Pero ya dije de que este artículo busca, sobre todo, saber si la educación formal hizo su contribución que debió hacer o en qué nivel lo hizo para lograr el nivel de cultura de paz que tenemos en el país. Además, como dije, la cultura de paz aborda el tema de los conflictos. El conflicto, que hay mucha teoría construida sobre eso, y también acá debo de decir que allá por 1992, la teoría del conflicto se venía desarrollando allá por 1960 a nivel mundial, pero en El Salvador no se conocía mucho, no se discutía, no se enseñaba en las escuelas. Y en ese momento el conflicto se entendía como algo sumamente negativo. Ahora, con tanta postura teórica, se ha llegado a entender que el conflicto es hasta consustancial del ser humano y necesario para tener la capacidad de transformarlo. Obviamente hay un análisis sobre la teoría del conflicto que lo clasifica y plantea que los conflictos deben de transformarse, tener esa capacidad resiliente para resolverlos o transformarlos en actitudes y estados positivos. El conflicto debe abordar desde la raíz, tiene la base la promoción del diálogo y la transformación de condiciones estructurales. Y además, poder tener una construcción óptima de cultura de paz puede permitir tener en escenarios posacuerdos o posconflictos, como en el caso de El Salvador, una visión analítica del conflicto de manera efectiva, con visión de derechos humanos, y que la paz también tenga una visión crítica e intercultural. Eso es sumamente importante, la interculturalidad, porque somos sociedades sumamente diversas y debemos de ser sumamente inclusivos, el respeto a las opiniones diferentes. Eso es interculturalidad, las formas distintas de comportarnos y de tener visiones distintas y la búsqueda de visiones comunes o puntos de encuentro o puntos convergentes. Ahora voy a abordar otro elemento que también tocamos en la investigación, es la identificación de los esfuerzos en educación que ha hecho el país durante todo este periodo de los posacuerdos o el posconflicto. Y lo delimitamos en etapas. Uno es 1995 a 2005. Me voy a referir únicamente a ella en esta oportunidad. En el artículo se mencionan las otras reformas educativas que hubo, pero nos referimos a esta fundamentalmente porque, como dije, en el programa de reestructuración del país, desde 1992 hasta 1995, transcurrieron 3 años. En esos 3 años, el gobierno de turno definió una política educativa que le denominó Plan Decenal de la Reforma Educativa. Plan decenal, obviamente, porque se pensó para 10 años y
Se diseña esa política pública educativa en la que se supone que también tiene un componente de promoción de la cultura de paz y tiene como objetivo aumentar la cobertura, mejorar la calidad, formar en valores y la cultura de paz. Discursivamente, así se establecía ese plan decenal. En ese momento estaba el expresidente Armando Calderón Sol y como ministra de Educación, la licenciada Cecilia Gallardo de Cano. Pues hubo mucha inversión en ese plan decenal, mucha inversión financiera, también de capital humano, pero fundamentalmente se criticó posteriormente porque en vez de formar en valores, la educación se puso al servicio de la incorporación al nuevo orden económico mundial. Esto lo quiero traspolar en que en 1989 el mundo estaba en el empuje de lo que se conocía como los programas de ajuste estructural, que impulsaban el modelo neoliberal. Entonces, El Salvador no es una aldea, sino que también participa en una orquesta de países, en la comunidad internacional, y los influjos de la comunidad internacional, por supuesto, que venían acá al país, y el país estaba en ese proceso de reconstrucción. De tal manera que las leyes que se crearon en materia educativa, como la Ley de Educación Superior, la Ley de la Carrera Docente, la Ley General de Educación, de alguna manera obedecían a dar respuesta a construir ese ciudadano que demandaba el mercado neoliberal. Porque también justamente quienes son muy jóvenes posiblemente no vivieron esa etapa, pero podrán leer o habrán leído de que en ese momento de la historia nacional se impulsa esa reforma educativa, pero también se impulsa la privatización de la banca nacional, también la privatización de las pensiones, más adelante se dio la dolarización de la economía pública. Es decir, que la educación tampoco estaba exenta y ajena a el empuje económico que se estaba buscando en el país. Y la educación, la reforma educativa a través de ese plan decenal, de alguna manera respondía a eso. Aparte de que dos grandes problemas que tenía el país en ese momento en materia educativa, por la destrucción de infraestructura que se dio y por las condiciones de inseguridad, habían muchas escuelas destruidas, o no habían escuelas, o no habían caminos para llegar a las escuelas. Y por eso la cobertura fue prioridad en esa reforma educativa, es decir, llevar al Estado a las zonas rurales, a las zonas lejanas, y no tanto apostarle a la calidad educativa y a la cultura de paz como si se planteaba teóricamente en esa reforma educativa. Y así fue como se fue planteando y desarrollando el nivel de cultura de paz desde la educación. Además, habían limitaciones estructurales y algunos problemas persistentes. Se excluyó a miles de niños y niñas, jóvenes, de educación de calidad. El tema de cobertura durante el periodo postconflicto ha sido muy profundo, me refiero a cobertura educativa. La infraestructura escolar ha sido bastante deficiente. También hubo falta de preparación pedagógica de docentes. Si la reforma educativa planteaba cultura de paz, cabe hacerse la pregunta, ¿quiénes iban a formar cultura de paz? Pues justamente los docentes. Pero a los docentes se les pedía que formaran a los estudiantes en cultura de paz y no habían recibido la capacitación sobre qué es cultura de paz, cómo se enseña cultura de paz, y por lo tanto en el aula, la actividad en el aula, no se replicaba la vivencia, primero la teorización y luego la vivencia de la cultura de paz. Y por lo tanto también se dijo que había una
ausencia de una política pública sostenida en materia de cultura de paz. Habían algunos esfuerzos, pero eran unos esfuerzos muy dispersos y muy limitados. Para muestra un botón, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte tenía una sola persona en el programa de cultura de paz, una sola persona, y un presupuesto muy exiguo, muy pobre. Y a esa oficina y a esa persona, en todo el aparato estatal, se le había dado la responsabilidad para que implementara acá en el país el programa de cultura de paz nacional. Y todo aquel entusiasmo que surgió después de la firma de los acuerdos de paz de manera inmediata, en la medida en que transcurría el tiempo, el tema de cultura de paz fue perdiendo prioridad en la agenda de política pública. Y de ahí sacó una conclusión parcial y que la defino y la limito a decir que la educación formal no logró por sí sola transformar la cultura de violencia que traía el país. ¿Y por qué se plantea esto? Porque una vez concluido el plan decenal, en 2005, el tema de violencia acá en el país era enorme, era grandísimo. Y la contribución que se pudo haber hecho desde la educación formal ya daba avisos, ya daba señales de que no se estaba logrando el establecimiento de una cultura de paz. Otra conceptualización importante es el tema de la violencia, posacuerdos, más allá de lo directo. Hay un teórico que a lo mejor ustedes lo conocen, es Johan Galtung, él es un matemático sueco, pero que desarrolló mucha teoría sobre violencia, sobre cultura de paz, sobre transformación de conflictos. Ya no existe, acá sí existe su herencia teórica y es uno de los clásicos en materia de prevención de conflictos y en el entendimiento de cultura de paz. Pues él, aunque parece muy simple, pero es parte de sus aportes, define lo que es violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Hoy en día hay teóricos posteriores a él que han desarrollado otro tipo de violencia y lo han complejizado y quizás han desarrollado mejor los conceptos que él. Él, Johan Galtung, grafica, para entender mejor el tema de la violencia, un iceberg, un témpano de hielo flotando en el mar, en el agua. Y como ustedes saben, por efecto de ley natural, el iceberg o el témpano solo saca una puntita de su masa. Y a eso, lo que sale del agua, lo grafica como la violencia directa, que es lo que se mira la violencia. Acá en el país lo podemos relacionar con las maras, con los homicidios, con las extorsiones, con el desplazamiento forzado. Esa es la violencia que miramos, pero verdaderamente nos entretiene y nos ocupa y nos preocupa, pero la que nos debería de preocupar es la violencia estructural, que es la parte del témpano de hielo, la más grande, que no flota, sino que está dentro del agua. Y esa es estructural porque no la vemos, pero está ahí de manera histórica y se puede ejemplificar con la desigualdad socioeconómica. Y en este caso El Salvador, desde 1824, que El Salvador es república, tenemos una estructura socioeconómica de desigualdad, que es una forma de violencia estructural. Y también la exclusión, la falta de oportunidades. Está ahí y la hemos llegado a naturalizar, a vivir con ella. Entonces tenemos esos dos tipos de violencia. Pero también, dice Galtung, está la violencia cultural, que es una especie de simbiosis de la violencia directa y la violencia estructural, y ahí confluyen ambas. Y es la normalización de la violencia que hacemos todos los seres humanos y que la interiorizamos y la externalizamos, es decir, la pensamos, la vivimos internamente, pero también la expresamos a través de actos de violencia. Es decir, que aquí la violencia se transporta a lo cultural y que la naturalizamos y la normalizamos y la entendemos como propia del ser humano. El ideal es que tanto la violencia directa
la violencia estructural y la violencia cultural puedan minimizarse a su mínima expresión para que las sociedades estén más cerca de lo que es una cultura de paz. Y de ahí llegamos a las narrativas actuales en El Salvador. Uno, lo que dice el oficialismo, que niega los acuerdos de paz y que plantea que fueron una farsa. Esto lo dicen funcionarios del actual gobierno, ¿no? Niegan que ese pacto social de 1992 haya sido positivo. Nosotros como académicos no podemos tomar partido de decir que se está en lo correcto o lo incorrecto. El esfuerzo académico que hacemos con estas investigaciones es tratar de recoger elementos que están ahí a través de, como dije, la aplicación de un método con distintas fuentes y sacar conclusiones. Y hay otra narrativa que dice que sí existen condiciones para un nuevo conflicto, dado la situación que tenemos nosotros acá en el país. Y que las condiciones que se están enervando, formando hoy en la actualidad, son similares a lo que se dio como antesala a 1980. Y que podríamos llegar a, salvadas las diferencias o las distancias, a una condición similar a la que vivió el país anteriormente y que nos llevó a un conflicto de guerra civil. Entonces existen estas dos posibilidades. Yo no me atrevería a decir que ninguna de las dos es cierta o que solo una la es, sino que cada quien, como dije, nos permite este análisis, esta reflexión, esta investigación, sacar sus propias conclusiones. Y Galtung también nos plantea otro concepto: paz negativa o paz positiva. Hoy se conoce como las paces. Hay distintas denominaciones de paz. Ustedes buscan literatura, autores más modernos y van a encontrar una variedad de definiciones de paz. Pero Galtung siempre se va a lo simple y plantea de que hay dos tipos dos tipos de paz. Una es la paz negativa, que es la ausencia de hostilidades directas, lograda parcialmente. Esa paz sí se logró con la firma de los acuerdos de paz. Silenciar las armas que se utilizaban en el conflicto armado. Y la búsqueda de la paz positiva, que es un estadio superior a la paz negativa, es el logro de justicia social, la equidad, incluida la igualdad, la transformación de causas estructurales. Y en este caso tenemos una paz no lograda acá en el país, desde la perspectiva de la paz positiva. ¿Por qué? Porque ha habido deudas, es decir, incumplimiento a la firma de los acuerdos de paz. No se implementó el eje económico-social a través del Foro de Concertación Económica y Social. Existe todavía una fragilidad socioeconómica parecida a lo que ocurrió en 1932 y 1980, que fueron como el caldo de cultivo para que se diera el conflicto social en el país. Y también tenemos una clave o premisa que dice que la paz no pasa solo por la ausencia de la violencia negativa o violencia directa, sino por atender la violencia estructural. Esto nos permite decir que en la medida que una sociedad, en el caso de El Salvador, no elimine o no disminuya la violencia estructural y busque la paz positiva, podemos decir de que no tenemos una condición de cultura de paz en el país. Ya para ir concluyendo, tengo unas reflexiones finales del artículo. ¿Qué necesita El Salvador? Concluimos que necesita cambios educativos profundos. La importancia de la educación formal sigue estando vigente. Un sistema educativo que responda a las necesidades sociales actuales y que se replantee ahora cómo está el país y qué necesidades se tienen, qué necesidades tienen los niños, las niñas, las juventudes, las personas plenas adultas y los adultos mayores. Se debe de revisar y superar la visión reduccionista de que la paz se logra solo con reformas
curriculares en materia educativa. Sí es bueno, es una parte del cambio que se debe de dar, pero no es el todo. También se debe de trabajar la integración, integrar la educación para la paz, los derechos humanos, la memoria histórica con enfoque crítico. El tema de memoria histórica, no me voy a referir a ello por cuestión de tiempo, ha quedado en el olvido y no se ha atendido. Y venimos teniendo problemas de toda la historia del país, pero hay algunas aristas como la de 1932, el conflicto armado de los 80 y ahora con lo que el país ha pasado durante el post-conflicto y toda esta cantidad de personas fallecidas por violencia y también personas desaparecidas. Además, se debe de establecer política pública efectiva. La política pública como una herramienta que el Estado tiene para satisfacer necesidades y derechos de la población. Y debe de ser con una participación integral, involucrar a la sociedad civil, al sector privado y al Estado. Es decir, que una responsabilidad compartida no es solo del Estado, no es solo del sector privado, que por supuesto tiene una responsabilidad, y tampoco solo es de sociedad civil. Hay una advertencia, es decir, que puede pasar si no se atiende esto que estamos concluyendo en este artículo. Negar que se necesita fomentar la cultura de paz es un riesgo que puede hacer volver al país a un punto similar del pasado. Es decir, que estas entidades que deberían de ser las responsables de diseñar e implementar de manera efectiva una política pública para la cultura de paz, podrían ser corresponsables también de que el país repita la historia. Me voy a quedar hasta acá porque tenía unas dos diapositivas más, pero la voy a dejar para el final y el intercambio que podamos tener, porque creo que ya me pasé un poquito de tiempo. Concluyo diciendo que, y retomo un dicho bastante popular, que dice que país que no conoce su historia está condenada a repetirla. El país podría, de no enrumbar el esfuerzo hacia una cultura de paz, a repetir esa historia que está escrita en los anales del país. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Saúl Baños, por brindarnos esos detalles y también esa conclusión final sobre su artículo, la educación para la paz en El Salvador durante el periodo de los posacuerdos. Gracias, maestro. Creo que todos hemos escuchado con claridad cada uno de los detalles que nos ha brindado y en este momento vamos a pasar a la presentación del segundo artículo. En el chat de la sesión también se ha puesto un enlace donde pueden visitar el repositorio institucional digital de la Universidad Pedagógica y donde están disponibles estos ambos artículos, o más bien la revista, para que puedan verla en sus diferentes ediciones y puedan leer cada uno de estos artículos que han sido presentados y pues la revista completa también. Mencionarles que el artículo que va a ser presentado a continuación es del autor, bueno, el maestro Óscar Campos Lara, quien también tenemos el gusto de que nos acompañe en esta tarde. Así que quiero también leerles una breve semblanza sobre su perfil profesional para que podamos conocerlo antes de cederle la palabra. Comentarles que el maestro Óscar Lara es historiador salvadoreño, especialista en gestión documental de memoria y patrimonio cultural. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos vinculados a archivos históricos y de derechos humanos. Tiene docencia universitaria y fortalecimiento institucional. Ha colaborado con organizaciones culturales de cooperación internacional y entidades públicas. Ha trabajado como consultor en procesos de organización y preservación de archivos del conflicto armado salvadoreño, así como en iniciativas de valorización del patrimonio cultural. Es docente en la Universidad del Salvador en el área de patrimonio y turismo cultural y actualmente finaliza la maestría en interculturalidad de la Universidad Pedagógica del Salvador con una investigación. Les quiero ceder la palabra al maestro a que pueda desarrollar su artículo titulado Desarrollo Comadres. El título es Comadres, una lucha histórica en el límite del olvido. Maestro, le escuchamos, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchísimas gracias, Yesenia. Un saludo a todas y todos, muy buenas tardes, gracias por estar acá.
por compartir este espacio. Antes de compartir esta investigación, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica de El Salvador, que a través de su maestría en interculturalidad, por abrir estos espacios para investigar y reflexionar sobre temas sensibles y necesarios, ¿verdad?, para nuestra sociedad. También como primera cohorte de esta maestría de interculturalidad, también quiero reconocer la importancia de este espacio, así como también al Instituto de Investigaciones de la Universidad, que está pues también detrás de la organización de esta revista de Ciencias y Humanidades, lo cual también representa un aporte importante a las ciencias sociales salvadoreñas, especialmente en temas de memoria, derechos humanos e interculturalidad. Aprovecho también para saludar a quien me antecedió, ¿verdad?, al maestro Saúl Baños, ¿verdad?, por también esta investigación que va en sintonía con estos temas, ¿verdad?, y también pues, de los temas que la revista y la universidad está fomentando, y por supuesto a los demás autores y autoras que están colaborando en estos dos números de estas revistas, los cuales pues que desde las ciencias sociales se sigue, ¿verdad?, construyendo y aportando para entender y comprender la realidad salvadoreña. También quiero agradecer de manera muy especial a Comadres, por supuesto, por abrirnos las puertas, por compartir sus testimonios y permitirnos acercar a una historia que sigue viva y que se sigue construyendo. Más que una investigación, esta experiencia fue un encuentro pues, con mujeres que han dedicado la gran parte de su vida a luchar por la verdad, la justicia y la dignidad. Así que un saludo, un agradecimiento, reconocimiento también a Madre Lucy y a Madre Rosy por permitirnos y llevar a cabo pues este artículo que estamos presentando este día para todos ustedes. Quiero entonces comenzar esta presentación hablando pues un poco en contexto, ¿verdad?, de qué es Comadres y por qué decidimos investigar. Bueno, como todos saben, pues el conflicto armado salvadoreño es uno de los momentos más duros, ¿verdad?, de nuestra historia reciente, con un saldo, ¿verdad?, de más de 75,000 pues, personas asesinadas y más de 15,000, ¿verdad?, personas desaparecidas. Basta, ¿verdad?, con visitar pues, el monumento a la memoria y la verdad que se encuentra en el Parque Cuscatlán, ¿verdad? Es un monumento pues conmovedor, con miles de nombres inscritos, ¿verdad?, en esas losas que nos hablan, que nos transmiten un poco, ¿verdad?, de la magnitud de esta tragedia, de este conflicto, en el cual pues aún hay muchos nombres, miles de nombres también pendientes de escribirse. Pero para hablar, ¿verdad?, digamos, de todo de ese saldo, ¿verdad?, o sea, de víctimas, tenemos también pues entender el contexto o cómo se llega, ¿verdad?, a este periodo o a este momento. Un momento pues clave, ¿verdad?, es el asesinato de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, el 30 de julio de 1975, ¿verdad?, en el cual, digamos, como resultado, digamos, de esta masacre, de esta situación, el 3 de agosto de ese mismo año, cuando se llevó a cabo el entierro de los 27 estudiantes asesinados, en esa marcha fue acompañada también de una marcha de mujeres. En aquel momento se le llamó como las mujeres vestidas de negro, ¿verdad?, porque eran pues madres en su mayoría, que todas iban vestidas de negro y con un paño blanco en sus cabezas. Entonces, a partir de esta marcha de cientos de mujeres que acompañaron al funeral de los estudiantes universitarios, así comenzó a formarse lo que años más tarde, concretamente el 22 de diciembre de 1977, se estructuraría formalmente lo que conocemos como el Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador. De ahí pues viene el acrónimo de Comadres. Entonces, a consecuencia de las violaciones a derechos humanos, las madres, que en su mayoría eran mujeres campesinas sin experiencia política, pero que transformaron este dolor en organización social, en una organización no combativa, no violenta, ¿verdad?, sino que recurrir a las estrategias, ¿verdad?, que solamente les quedaban en aquel momento,
en las cuales realizaron diversas acciones, ¿verdad? Como, ¿cómo se llama? Como los plantones y otro tipo, digamos, de actividades que fueron pues poco a poco pues la génesis de esta organización que rápidamente se convirtió en un referente y una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos en aquel momento. Bajo pues el apoyo, ¿verdad?, de Monseñor Romero, por la razón por la cual años más tarde decidieron agregar, ¿verdad?, el nombre de Monseñor Romero al nombre de esta organización. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que Comadres surge en un contexto de violencia extrema, cuando muchas madres comenzaron a buscar pues sus hijos desaparecidos o asesinados. Bueno, entonces, la siguiente parte que quiero presentar de este artículo es qué es lo que buscamos, qué es lo que buscamos con este artículo. Este interés no solamente se trata de reconstruir hechos históricos, realmente, de hecho, pues el artículo no pretende escribir o reflejar la historia de esta organización. Realmente 50 años de lucha no caben en un artículo, ¿verdad? Sino que lo que quisimos concentrarnos en la elaboración, en esta investigación, son dos preguntas principales. Uno, ¿qué significa sostener una lucha durante 50 años? En el momento en el que se escribió ese artículo, lo decimos 48, ¿verdad? Porque se escribió en el año 2024, pero podemos propiamente pues redondearlo, ¿verdad?, a este momento y hablar qué significa, ¿verdad?, sostener una lucha durante 50 años. Y la segunda es, ¿qué ocurre cuando las víctimas siguen esperando justicia décadas después del conflicto? Entonces, para llevar a cabo esta investigación, pues lo que hicimos fue hacer una revisión documental, tanto de lo que se ha escrito acerca de la organización, pero también con material propio o generado, ¿verdad?, de la organización, por la cual las madres en aquel momento estaban haciendo pues una lucha por reorganizar, o mejor dicho, por organizar el archivo de la organización, en el cual pues su servidor tuvo pues el privilegio, ¿verdad?, de poder participar en este proceso de organización y a partir pues, de eso redactar, ¿verdad?, como algunas preguntas y llevar a cabo entonces esta entrevista, que como lo mencionamos, fue muy graciosa, ya, por decirlo así, ¿verdad?, porque cuando se planeó esta entrevista, ¿verdad?, presencial, hubo una emergencia nacional, ¿verdad?, por lluvias, y por lo cual pues la reunión pues no se pudo concretar, pero pues decidimos no obstante llevar a cabo estas entrevistas a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos para poderlo hacer. Bueno, entonces cerrado este contexto, quiero pues compartir los hallazgos principales, ¿verdad?, que estamos compartiendo en este artículo que ya pues está disponible. Primero, pues hablar de comadres como resistencia, ¿verdad? Ante el contexto que mencionaba, ¿verdad?, de represión y de violaciones a derechos humanos como asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ¿verdad?, estaban sufriendo, ¿verdad?, digamos, las personas, ¿verdad?, y pues vemos como ejemplo, como antecedente, ¿verdad?, la masacre de los estudiantes universitarios. Estas mujeres llevaron a cabo distintas actividades como protestas. Entonces podemos ver las fotografías de aquella época de marchas, ¿verdad?, que se sitúan en las calles principales del centro de San Salvador, así también como plantones que se hicieron frente a Casa Presidencial en aquel momento, también plantones que se hacían en los cuarteles o en los lugares donde se creía que estaban, ¿verdad?, las personas detenidas o desaparecidas de manera arbitraria, así como también pues la toma de catedral y de otros espacios, ¿verdad?, también religiosos en más de una organización, pero todo esto tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias tuvo la persecución de estas mujeres, muchas de ellas lamentablemente pues fueron capturadas, fueron torturadas, fueron pues también pues víctimas de crueles torturas, ¿verdad?, como parte de esta persecución. Así también la organización pues sufrió en su momento al menos 2 atentados en sus oficinas, los cuales tuvieron pues muchos daños, no solamente físicos, sino que también
importantes en la documentación que estas organizaciones, porque recordemos que una de las labores fundamentales o importantes de esta organización no era solo organizar protestas o plantones, sino que documentar las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo, ¿verdad? Y para luego brindar pues la asesoría legal o el acompañamiento pues a las víctimas y sus familiares en búsqueda en aquel momento, ¿verdad?, de las personas desaparecidas o asesinadas. Entonces estamos hablando de mujeres sin armas, pero enfrentando al poder. Entonces, podemos decir que esta, si bien es cierto, pues estamos hablando de una lucha profundamente política, no olvidemos que esta lucha nació desde el dolor, ¿verdad? Desde el dolor directo que estas mujeres estaban sufriendo o pasaron, ¿verdad? A través de la desaparición o asesinato de sus familiares o de sus hijos. El segundo de los hallazgos de este artículo, podemos hablar de la posguerra. Una posguerra que no resolvió, ¿verdad?, las demandas de estas mujeres. Una vez pues lograda la firma de los acuerdos de paz en 1992, pues suponía esto pues una esperanza no solamente para el cese al fuego, sino que también este espacio o este cese al fuego permitiera la investigación, ¿verdad?, y dar pues con el paradero de dónde estaban estas personas, ¿verdad?, desaparecidas. Sin embargo, ¿verdad?, la pronta ley de amnistía truncó, ¿verdad?, estos anhelos, ¿verdad?, de justicia por parte de la organización, ¿verdad?, de las comadres, y se abrió, ¿verdad?, a partir de ese momento, pues, una era de impunidad. Entonces, veníamos luchando, la organización pues venía luchando durante el conflicto armado, ¿verdad?, por el paradero, por la justicia, investigación, y ahora, pues, en la época de la posguerra, se suma, digamos, la lucha contra la impunidad, ¿verdad?, que representó la ley de amnistía. Pero también, junto con esta, digamos, situación, surge otra de las demandas, que es la falta de reparación. Entonces, no solo se trata de dar, investigar, ¿verdad?, los crímenes, sino que también de reparación, ¿verdad?, a las víctimas y los familiares de todas estas personas asesinadas, desaparecidas, ¿verdad?, y víctimas del conflicto armado. Esto, por supuesto, representa algo que muchas veces no se menciona, como lo es el cansancio, ¿verdad? El cansancio de las personas que ya, digamos, durante más de 12 años del conflicto armado y durante toda la década de los 90, pues implicó pues también, ¿verdad?, la lucha por toda esta justicia. Pero algo que también mencionan las madres en esta entrevista es el abandono institucional. No solamente estamos hablando de una impunidad, sino que también estamos hablando de la falta de medidas de reparación, ¿verdad?, hacia las personas, así como también algo muy importante que mencionan en la entrevista es algo muy fundamental como la personalidad jurídica. A pesar que Comares es una organización ampliamente reconocida antes, durante el conflicto armado y después, la organización nunca tuvo una personalidad jurídica, ¿verdad? Se le dificultó. Fue hasta el año 2013 que esta organización recibió, ¿verdad?, por fin la personalidad jurídica. Y esto les afectó muchísimo. Por ejemplo, en su momento no pudieron recibir la donación del inmueble en el que actualmente se encuentran debido pues a que no estaban debidamente pues inscritas, ¿verdad? Y esto también era parte de esas dificultades y esa persecución que recibían. Por lo tanto, fue otra organización la que tuvo, digamos, intermediar, ¿verdad?, digamos, para recibir esa donación, lo cual pues los años posteriores le representó pues una batalla, un conflicto legal bastante fuerte a Comadres, ¿verdad?, por tener, ¿verdad?, la legalidad del inmueble, una situación que hasta el día de hoy no se ha resuelto. También otra, digamos, aquí podemos también, ¿verdad?, decir que parte de este abandono, y eso también fue una nueva lucha que emprendieron entre Comadres y otras organizaciones, y esto es por crear, ¿verdad?, una ley de justicia transicional, que no solamente brindara respuestas a las víctimas de las violaciones a derechos humanos, sino que también fuera una ley, ¿verdad?, de reparación integral
y acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces, esta también es otra de las iniciativas y de las luchas que Comadres y otras organizaciones que surgieron, ¿verdad? También en el conflicto armado han venido luchando, pues, en lo que va de este siglo, ¿verdad? Para no solamente, pues, tender, como mencionaba, la investigación y la justicia, sino que también para la reparación, pues, integral, ¿verdad? De todas estas personas y también poderles proporcionar, ¿verdad? Ayuda, acompañamiento legal y diversas, pues, también aspectos que las madres han venido luchando. Aquí entonces podemos decir que, si concluir o decir en esta parte, que si bien la guerra terminó, muchas de las demandas de Comadres siguen pendientes, ¿verdad? Como la ley, ¿verdad? De reparación, la ley de atención, ¿verdad? A las víctimas y a sus familiares y todo también el tema de la impunidad que hasta el día de ahora se mantiene. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad y la reparación continúa, perdón, siendo un desafío no solamente para la sociedad salvadoreña, sino que es un desafío y es una lucha que la organización hasta el día de ahora viene llevando a cabo. También otro de los hallazgos en esta investigación podemos llamarla como la memoria como lucha contra el olvido. Como decía, no solamente el trabajo de Comadres se ha enfocado en los aspectos mencionados, sino que en los últimos años y a través de la actual dirección, ¿verdad?, de Madre Lucy, que está pues al frente de esta organización, también se han hecho esfuerzos por preservar la memoria. Hay que recalcar, ¿verdad?, que la mayor parte, o por no decir casi todas las madres fundadoras de esta organización, pues ya fallecieron y fallecieron pues sin encontrar justicia ni reparación, ¿verdad?, por sus hijos y sus familiares desaparecidos. La segunda generación pues, de mujeres que se encuentra al frente de esta organización han hecho esfuerzos por preservar testimonios, ya sea documentar a las madres que aún quedan, recopilar los testimonios de las madres que lucharon, tratar también de preservar los archivos que se generaron durante todo este trabajo, tanto durante el conflicto armado como posterior al conflicto armado, creación de archivos digitales, mantener la memoria en las comunidades, llevar a cabo actividades de conmemoración de las masacres, de los asesinatos, también llevar pues medidas, ¿verdad?, de reparación y acompañamiento, ¿verdad?, de no dejar solas a las madres que quedan vivas, y a los familiares de estas personas. Entonces ha sido también pues esa memoria, preservar esa memoria también ha sido parte de la lucha de Comadres que se ha llevado a cabo en estos últimos años. Y bueno, para concluir, ¿verdad? Entonces también no voy a dar pues obviamente todos los detalles y les invitamos pues a leer el artículo, sino que como conclusión quise pues dejar una reflexión pues personal y académica de lo que implicó llevar a cabo esta investigación y el contexto, ¿verdad?, en el cual está acá. Primero quiero referirme a la reflexión como historiador. Llevar a cabo esta investigación fue muy importante, muy enriquecedora, ya que generalmente lo que se investiga o lo que se ha investigado acerca del conflicto armado va, digamos, desde las partes desde las bases, digamos, de la organización, ¿verdad? Pero muy poco se ha hecho un trabajo o un acompañamiento de la investigación acerca de las víctimas y sus familiares y descendientes. Entonces, para mí, digamos, fue una cara diferente y obviamente un lado más humano, ¿verdad? De cómo estas personas convirtieron, ¿verdad?, el dolor que implica la violación de derechos humanos en organización social, en solidaridad, en acompañamiento, ¿verdad?, a las personas víctimas y sus familiares. También como estudiante de la maestría en interculturalidad, eso también fue una lección pues muy, muy importante, ¿verdad?, porque se trata de dar voz, ¿verdad?, no escribir un artículo puramente académico, sino que de ir hacia las personas, escucharlas y permitirles también que estas personas expresen cómo se sienten durante el conflicto armado, sino que también posterior, ¿verdad?, cuáles son sus anhelos y sus desafíos, y insertar acá lo que ya mencionaba mi antecesor, el maestro Saúl Baños, de la cultura de paz, ¿verdad?, una cultura de paz positiva,
en el cual no se trata de querer ocultar o negar un conflicto, sino que convertir, ¿verdad?, el conflicto, que es prácticamente inherente a la experiencia humana, convertir pues entonces el conflicto en una oportunidad de que las personas puedan reconstruir, también de dar pues, herramientas de resiliencia para convertir el dolor en oportunidades también de generar empatía, solidaridad y construir una sociedad y con una cultura de paz. Y por supuesto, también pues como investigador, el poder pues abordar todos estos enfoques y el trabajo por una parte documental y la entrevista, ¿verdad?, también pues con las personas es algo pues enriquecedor. Entonces, para finalizar, quiero decir entonces que esta investigación me hizo reflexionar sobre cómo construimos memoria en El Salvador. Muchas veces hablamos del conflicto armado desde posiciones políticas enfrentadas, pero al escuchar a las madres, al escuchar a los miembros de esta organización, uno comprende que antes de ideologías hay historias humanas, hay también pérdidas y sobre todo búsquedas de dignidad que debemos escuchar, compartir y apoyar. Creo entonces que la memoria histórica no debe entenderse únicamente como una forma de abrir heridas, sino una oportunidad para comprendernos mejor como sociedad. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los invitados de esta tarde, quienes nos han compartido precisamente las reflexiones que han hecho sobre sus trabajos de investigación. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios que quieran realizar tanto al maestro Baños como al maestro Oscar Campos. Si no quieren activar su micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Pueden escribirnos ahí sus preguntas y con gusto les leemos. Buenas tardes. Otoniel, díganos. Sí, en un comentario y luego una pregunta, quizás no sea así como bien hecha, pero estoy en esa inquietud. Agradecerle sobre el artículo La educación para la paz en El Salvador. Me ha llamado la atención su planteamiento y desde dónde lo ha abordado. Al principio pensé que era el término nuevo de paz, pero después fui captando, conforme fui desarrollando el tema, que era la cultura de paz, ¿verdad? ¿O no es así? Entonces, como yo lo captaba, pero el término, porque el término paz, claro, ¿verdad? Entonces fue acuñado desde el principio, pero ya con la cultura de paz sí, porque ya es otra idea de cultura de paz en El Salvador. Pero vamos a lo que le decía. La pregunta es, considera, del primer tema, bueno, según su idea, se ha llegado a la cúspide con la cultura de paz en El Salvador en estos últimos años. Maestro Baños. Correcto, maestro Baños. Bueno, muchas gracias a Otoniel por la pregunta. Antes voy a tratar de salvar una omisión que hice al principio. No saludé al maestro Oscar Campos, a quien, dicho sea de paso, tengo el gusto de conocer desde hace varios años. Trabajamos juntos por ahí en unos esfuerzos conjuntos. Así que un saludo y disculpas porque no lo saludé. Bueno, vuelvo a la pregunta de Otoniel. Sí, efectivamente, Otoniel, por cuestiones de tiempo, no me referí únicamente al concepto de paz, como usted dice. El concepto de paz quizás es consustancial al ser humano y lo podemos entender desde distintas vertientes del conocimiento. Una religiosa, usted se puede ir
para quienes somos cristianos a la Biblia, es un concepto que está ahí presente y es una aspiración de paz. Y así se puede ir también buscando en los libros sagrados de las otras religiones. El Corán para los musulmanes nos habla de paz y así sucesivamente. También, ¿no?, otra rama del conocimiento es la política como tal. Más adelante de la historia se le llama ciencia política, también nos habla de paz como tal. La literatura también habla de paz. Hay obras completas dedicadas a la paz. Está, por ejemplo, la guerra y la paz de Fedor Dostoyevsky, que es una forma de ver la paz de la literatura rusa universal, ¿no? Y así podríamos ir. Pero justamente el concepto de cultura de paz como tal es nuevo y se le acuña a un jesuita en el sur, en el Perú. Él lo plantea como tal y desarrolla teóricamente, no solo da el concepto como cultura de paz hacia seca, sino que hay una construcción colectiva, social, de lo que se debe de entender como cultura de paz. Y él siembra la semillita conceptual, denomina el fenómeno de lo que es cultura de paz. Y luego otros autores, basándose en ese nuevo concepto, van adicionando nuevos elementos, nuevas construcciones teóricas, nuevos aportes. Y así, dicho, me permite llegar puntualmente a lo que usted pregunta, que si considero si se ha llegado a la cúspide de la cultura de paz. Yo diría que no. La firma de los acuerdos de paz, decíamos, plantea una atención a la violencia directa, el silencio de las armas que tronaban durante el conflicto armado. Eso efectivamente se dio. Yo creo que El Salvador ha sido un ejemplo en la eliminación de la violencia directa que provocaba esa condición de guerra, de violencia directa. Pero surgieron otras formas de violencia, directa por supuesto también, y violencia indirecta. La desatención y la no implementación adecuada y efectiva de un programa de cultura de paz dio, por ejemplo, a expresiones de violencia directa que ni se dieron durante el conflicto armado, que se eliminó con la firma de los acuerdos de paz. Hay que recordar que El Salvador tuvo, allá por 2015, una de las tasas de homicidio más elevadas del mundo, 105 personas por cada 100.000 habitantes. Una expresión cruda y dura de lo que es violencia directa. Y estábamos en etapa post-conflicto, en donde se esperaba de que El Salvador ya tuviera una germinación y una floración de lo que es cultura de paz. Ahora, hoy en día, la desaparición de esas prácticas de violencia como producto de algunas medidas gubernamentales, para ponerle nombre puntualmente, la efectividad que ha tenido el régimen de excepción en el ataque a ese tipo de expresión violenta, podría decirse que ha sido efectivo para atacar la violencia directa, pero subyace la violencia. Hoy, expresiones de violencia directa, ustedes no me dejarán mentir de que el número de personas que fallecen por accidentes de tránsito, que también es una expresión de violencia directa, está ahí. No la tenemos, es otra connotación de violencia directa. Pero también persiste la violencia estructural, la que decíamos que está oculta en el agua, en el témpano de hielo. Ahí podemos ver de que hay distintos tipos de violencia. Y para cerrar, debo ser categórico. Usted me pregunta de si yo creo personalmente que si se ha logrado el nivel máximo de cultura de paz, yo diría que no, sino que estamos en una situación diferente, pero en donde todavía hay expresiones de violencia directa, expresiones de violencia indirecta y expresiones de violencia cultural. Muchas gracias. Tenemos también, ha pedido la palabra Esmeralda. Te escuchamos. Buenas tardes. Sí, fue licenciado Saúl, ¿verdad? Bueno, él dice que no se ha logrado, bueno, sí, también estoy de acuerdo, ¿verdad? Que no se ha logrado la cúspide de la paz en El Salvador, pero mi pregunta es, o sea,
¿qué cambios deberían implementarse en el sistema educativo salvadoreño para fortalecer la paz? Muy bien. Bueno, lo planteaba al cierre de la presentación. Decía que no únicamente son necesarios los cambios curriculares. El currículo es el instrumento que estructura, que orienta, son los cursos de acción que orientan toda la actividad educativa, desde el nivel más alto del funcionariado, de la institucionalidad, hasta la actividad más mínima que es el docente frente al estudiante y el estudiante entre ellos, ¿verdad? Por eso hablamos de interculturalidad también, porque toda una sociedad no gravita en un centro, sino que hay una mezcla, una interacción muy compleja entre todos los seres de una sociedad. Entonces, si es necesario el currículo, es necesaria una política pública de manera efectiva, y lo planteaba que debía de ser integral. Cuando estamos hablando de una política pública integral, nos estamos refiriendo a que debe de participar el Estado, debe de participar la empresa privada, la gran empresa es sumamente necesaria que participe, y la sociedad civil en su conjunto, de manera integrada, no de manera separada. Eso pasa también por una asignación presupuestaria que se use de manera efectiva para el cambio social en el país. Y no podemos dejar de lado de que hay que atender la educación no formal y la educación informal. Es decir que esto puede parecer un poco rayano de estar diciendo de que hay que hacer un enfoque holístico de la atención de la cultura de paz, pero es que solo así hay que hacerlo. No hay país que haya logrado su desarrollo económico, político y social si no cambia su esquema educativo. Entonces la educación formal es el fundamento para que de aquí a varios años podamos tener los resultados de ese esfuerzo en la construcción de una cultura de paz. Y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no se haya hecho nada nuevo, mi resultado de investigación no arroja eso. Sí se reconoce de que hay algunos aspectos positivos, hay que aceptarlos, reconocerlos y apoyarlos, pero no ha sido suficiente, porque es innegable de que tenemos muchas expresiones de violencia directa acá en el país. Creo que los salvadoreños, las salvadoreñas, somos testigos directos e indirectos de lo que ocurre a diario acá en el país. Tenemos expresiones de violencia indirecta, esa estructural a la que nos hemos referido, las condiciones de pobreza, en materia educativa, el inacceso a educación. Y hay indicadores que los mismos organismos nacionales e internacionales plantean. La encuesta de hogares de propósitos múltiples plantea que 9 de cada 100 personas no saben leer y escribir. Al nivel de esta civilización tecnológica es bastante negativo que un país tenga esa brecha lectora y digital muy profunda. La distribución de la riqueza también es un indicador estructural de violencia. Incluso podemos decir violencia académica, ¿verdad? Porque solo algunos tenemos acceso a educación formal, no se diga educación superior, universitaria. Mucha gente se queda afuera, que es también una expresión de violencia, de exclusión social. Eso podría comentar. Gracias, licenciado. Y la última sería, bueno, los jóvenes de hoy estamos, pues, somos responsables de también aportar, ¿verdad?, a esa paz. ¿Qué recomendaciones le daría a estos jóvenes de este tiempo para contribuir a la paz, licenciado? Bueno, tal vez el maestro Capos quiere aportar acá y le dejo el micrófono. Bueno, gracias. Sí, bueno, sin duda es una pregunta muy importante, muy pertinente, ¿verdad? Y creo que acá precisamente como estudiante, digamos, como de interculturalidad,
realmente como reconocer el aporte, ¿verdad?, que nos da este enfoque, porque se trata de, como un poco lo mencioné en mi intervención, se trata de cambiar un poco el enfoque de qué es el conflicto, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que evitamos el conflicto, que ante una situación de diferencias o nos desapartamos o buscamos, ¿verdad?, una reacción confrontativa o violenta hacia la diferencia. Entonces tenemos que reconocer que existen diferencias, perdón, de pensamiento, culturales, reconocer que también existen desigualdades, que existen serias brechas sociales en distintos temas que aún están pendientes de resolver. Entonces la pregunta también acá es, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras propias esferas en las que estamos, estudiantes, profesionales, ámbito laboral, o sea, etcétera? ¿Qué podemos hacer para construir, para contribuir a nuestra cultura? Y eso comienza no solamente por un respeto o tolerancia, sino que se trata de una convicción de que debemos de fomentar una cultura de paz, una cultura que sabemos que existen diferencias, sabemos que existen desigualdades, pero debemos de combatir los prejuicios, debemos de combatir, de fomentar el respeto, de escuchar a las personas, aunque no estemos de acuerdo con su punto de vista, pero no podemos negarlas, invalidarlas o faltarles respeto. Entonces, se trata también de una serie de actividades que no solamente se dan en el aula, que también son importantes, sino que se deben de llevar en todo, digamos, las esferas, digamos, como de nuestra vida personal y social. Gracias. Espero con eso contribuir un poco a sus respuestas. Gracias, licenciado. Bien, definitivamente estas preguntas nos ponen a reflexionar y a pensar sobre nuestra realidad. No sé si hay alguien más que desee hacer alguna consulta o comentario. Bien, si no hay ninguna otra consulta, voy a compartir por acá algunas ideas que nos van a permitir vincular estos dos artículos. Los artículos presentados nos recuerdan que hablar de derechos humanos, memoria, historia y cultura de paz no es únicamente revisar acontecimientos del pasado, sino preguntarnos qué sociedad estamos construyendo en el presente. Quizás uno de los mayores riesgos de las sociedades contemporáneas es acostumbrarse al sufrimiento ajeno, normalizar la violencia o pensar que la memoria pertenece únicamente al pasado. Sin embargo, una sociedad que olvida sus heridas también corre el riesgo de repetirlas. Por eso, la memoria histórica no debe entenderse como un ejercicio de nostalgia, sino como una herramienta ética y política para defender la dignidad humana y fortalecer una cultura de paz verdaderamente crítica e inclusiva. La experiencia de Comadres nos confronta con una realidad profundamente humana, mujeres que han transformado el dolor en organización, resistencia y denuncia, manteniendo viva la exigencia de la verdad, justicia y reparación, aún frente al olvido y la indiferencia institucional. Al mismo tiempo, la reflexión sobre educación para la paz nos invita a reconocer que la paz no se reduce a la ausencia de la guerra, sino que implica transformar las condiciones de exclusión, desigualdad y violencia estructural que continúan afectando a nuestra sociedad. Como universidad, tenemos una responsabilidad importante formar profesionales capaces no solo de comprender la realidad social, sino también de cuestionarla y transformarla desde una postura ética, humana y comprometida con el bienestar colectivo. Investigar no debería servir únicamente para producir conocimiento académico, sino para visibilizar las voces históricamente silenciadas, problematizar las injusticias y abrir espacios de diálogo y reflexión social. Quiero felicitar a quienes presentaron sus trabajos, porque detrás de cada análisis existe también un ejercicio de sensibilidad social y de compromiso con la realidad salvadoreña. En tiempos donde muchas veces prevalece la inmediatez y el olvido, reflexionar críticamente sobre la memoria, la violencia y la paz sigue siendo un acto profundamente necesario.
Muchas gracias, maestro Oscar Campos y maestro Saúl Baños, por sus aportes a través de estos artículos de investigación. Bien, continuando con la agenda, queremos agradecer a nuestros invitados por los aportes que han realizado a esta producción de conocimiento académico y vamos a dar lectura al diploma que les haremos llegar. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, a través de la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización, otorga el presente diploma de reconocimiento a, en este caso el diploma es del maestro Oscar Campos Lara, por su destacada contribución al fortalecimiento del conocimiento científico y académico mediante la publicación de su artículo en la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades número 7, aportando significativamente al análisis, reflexión y desarrollo de la comunidad académica, dado en San Salvador a los 18 días del mes de mayo de 2026, firman ingeniero Manuel Ernesto Aparicio y maestro Jorge Alberto Escobar. La universidad les agradece a ambos por sus aportes y contribución a la construcción de un conocimiento científico y socialmente responsable. Muchas gracias a nuestros invitados. Para nosotros ha sido una jornada bastante importante, reflexiva, que nos permite volver a leer nuestra historia para poder construir un presente distinto. Así es que agradecemos a nuestros invitados y a todos ustedes por su participación y el interés que han mostrado en esta jornada. Pasen muy feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Mireya. Un saludo. Un gusto verlos. Gracias a todos y todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Feliz tarde.